El Pentágono desmintió que se esté obstaculizando la transferencia de poder al equipo del presidente electo Joe Biden tras sus señalamientos. Entre tanto, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó el proyecto de ley que aumenta de $600 a $2.000 la ayuda directa a estadounidenses afectados por la pandemia y anuló el veto de Trump a la ley de defensa. Hay polémica en Colombia luego de que se anunciara un aumento del salario mínimo mensual del 3,5% para 2021, lo que equivale a alrededor de $10. La controversia se centra en que hace algunos días el salario de los congresistas no solo subió un 5,1%, aproximadamente $480, sino que este aumento será retroactivo desde enero de 2020. La ONG Reporteros Sin Fronteras alertó sobre los asesinatos de periodistas en países que no están en guerra. En México, India, Pakistán y Honduras ocurrió la mayoría de los crímenes. La organización advierte que aunque la cifra es cercana a la del año pasado, durante 2020 se redujeron considerablemente los reportajes en terreno. Gracias por continuar con nosotros aquí en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos esta emisión de noticias en Estados Unidos porque el presidente electo Joe Biden responsabilizó a los jefes del Pentágono y de la Oficina de Gestión y Presupuesto de intentar obstaculizar la transición de poder. El demócrata señaló que es irresponsable que ambas instituciones estén entregando información insuficiente. El Pentágono desmintió las acusaciones. De algunas agencias, nuestros equipos recibieron cooperación ejemplar por parte del personal. En otras, principalmente en el Departamento de Defensa, hemos encontrado obstrucción por parte del liderazgo político de ese departamento. Y la verdad es que muchas agencias que son críticas para nuestra seguridad han sufrido un daño enorme. Muchas de ellas han sido vaciadas de personal, capacidad y moral. Continuamos en Washington. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que aumenta de $600 a $2.000 el pago directo a estadounidenses afectados por el COVID-19, con 275 votos a favor y 134 en contra. El incremento había sido exigido por el presidente Trump y ahora la medida pasa al Senado, donde se prevé que enfrente el rechazo de la mayoría republicana. En la misma sesión, la Cámara anuló el veto que el jefe de Estado le había dado al proyecto de ley de defensa de $740.000 millones. La normativa también pasa al Senado. En caso de apoyar la decisión de la Cámara, sería la primera anulación de veto en la presidencia de Trump. Para dar luz verde a ambas iniciativas, la Cámara logró obtener una mayoría de al menos 2/3. Vamos a Colombia porque hay polémica por el aumento del salario mínimo mensual que quedó fijado en un 3,5%, lo que equivale a cerca de $10 y deja en $290 el monto total. La medida se produce luego de que hace algunos días se incrementara en 5,1% el sueldo de congresistas, lo que equivale a $480 y deja sus honorarios en alrededor de $10.000 mensuales. El aumento a los legisladores corresponde a la vigencia de 2020 y será retroactivo desde enero. En France 24 hablamos con voces del gobierno y la oposición para analizar este tema. 280 congresistas integran las dos cámaras del legislativo colombiano. Todos, como si de un regalo de Navidad se tratara, recibieron el 24 de diciembre mediante este decreto presidencial el monto de su aumento salarial para 2020, una subida del 5,12% de carácter retroactivo. Ese salario de los parlamentarios pasa así de $9.373 a $9.853 mensuales en un país con un salario mínimo que para 2021 pasará de $280 a $290. Este mensaje es nefasto y además ayuda muchísimo a esa delegitimación y a esa desconfianza que ya de por sí la ciudadanía tiene en el Congreso de la República. Los partidos de gobierno, los partidos tradicionales en Colombia nunca nos han permitido que se aprueben leyes que permitan reducir el salario y que estemos muchísimo más acorde y a sintonía con la ciudadanía. Desde el Ejecutivo explican que este aumento es una obligación constitucional y sostienen que el repunte ha sido inferior al de años anteriores. Y después de haberlo analizado, si se podía recortar o se podía aplazar, nos dimos cuenta que la ley nos obligaba a tener esos reajustes y por eso se expidió el decreto, que como ustedes lo decían muy bien, es un decreto que se expide para el año 2020, cuando los funcionarios y el salario mínimo en Colombia creció
un 6%, al Congreso se le hizo una reducción y tiene un incremento del 5.1%. No es la primera vez que el sueldo de los congresistas se convierte en un debate público. Hace 2 años, el país acudió a las urnas en una consulta contra la corrupción que entre sus medidas incluía una reducción del salario de los legisladores. Sin embargo, el referendo no consiguió el mínimo de participación exigido por la ley. Hablamos ahora de COVID-19 porque Argentina está a pocas horas de iniciar la campaña de inmunización con la vacuna rusa. Ya hay 300.000 dosis en el país destinadas al personal sanitario y se prevé que en las próximas semanas lleguen más vacunas hasta que se completen 10 millones en 2021. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos da más detalles al respecto. Este martes comienza en Argentina el operativo de vacunación contra el COVID-19 que el gobierno asegura será el más grande en su tipo en la historia del país. En esta primera etapa serán 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V y la prioridad la tendrán los trabajadores de la salud. Es un proceso que no ha estado exento de críticas, entre ellas el hecho de que la inoculación esté comenzando antes de que se hayan publicado los resultados del estudio de fase 3 de esta vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya ruso. La expectativa es sí que esta publicación ocurra en los próximos días o tal vez semanas. Y en los primeros meses de 2021 el gobierno espera recibir millones de dosis de esta misma vacuna, también de la de Oxford y AstraZeneca, y está negociando con otros proveedores de vacunas. También ha firmado un convenio por $28 millones con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para recibir otras posibles vacunas a través de ellos. Por otra parte, vale recordar que en Argentina la vacunación contra el COVID-19 es gratuita y voluntaria. Continuamos en Argentina porque el Senado debatirá en las próximas horas el histórico proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Se espera que la votación se decida con un margen muy estrecho. Si los legisladores dan luz verde a esta iniciativa, Argentina se convertiría en el país más grande de Latinoamérica en consagrar el derecho al aborto. Tal y como está ahora, las mujeres solo pueden interrumpir su embarazo en casos de violación o si su vida está en peligro. Veamos más detalles en el siguiente informe. Una muestra de fuerza en la víspera de un debate fundamental en el Senado. Los manifestantes tomaron las calles de Buenos Aires llamando a los legisladores a rechazar la reforma legal que legalizaría la interrupción del embarazo. Un proyecto que fue aprobado casi 3 semanas antes por la Cámara Baja del Congreso. Esta ley va contra el sentido común, contra la ley natural, contra la misma razón, sería un avasallamiento justamente de la misma Constitución Nacional que defiende y entiende los derechos del niño, y cuando reconoce los derechos del niño, los reconoce desde el primer instante de la concepción. El proyecto ley legalizaría el aborto hasta la semana 14 del embarazo y convertiría a Argentina en el país más grande de Latinoamérica en consagrar este derecho. La legislación cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y con el de cada vez más grupos feministas que están planeando movilizarse este martes para el debate. Pero se espera que la votación en el Senado sea ajustada, en un país en el que la influencia de la Iglesia Católica es muy fuerte. La Cámara Alta rechazó una ley similar en 2018, con el presidente Macri manteniéndose al margen del debate. Esta vez, los propulsores esperan que el nuevo gobierno y su mayoría en el Parlamento sean suficientes para que Argentina haga historia. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció que en 2020 han sido asesinados 50 periodistas, 3 menos que en 2019. En su último informe, la ONG advirtió sobre la situación en países que no están en guerra, donde ocurrió el 68% de los asesinatos. Entre ellos están México con 8, Pakistán e India con 4 y Filipinas y Honduras con 3. La violencia mundial sigue afectando a los periodistas. Algunos pueden pensar que los reporteros son solo víctimas de los riesgos de su profesión, pero son cada vez más atacados cuando investigan o cubren temas delicados. Lo que se está atacando es el derecho a estar informado, que es un derecho de todos. Fin del informativo. Volvemos en breve con más noticias.